Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más gozosos de poder estar reunidos nuevamente para el estudio de la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración pedimos la presencia de su Espíritu y de entendimiento y comprensión de su mensaje. El tema de hoy se titula La fe de Jonás. El texto bíblico lo encontramos en Jonás capítulo 3 versos 4 y 5 que dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Yahweh, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Por fin Jonás había aprendido que de Yahweh es la salud. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Yahweh, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Una vez más se encargó al siervo de Yahweh que fuera a dar la advertencia a Nínive. Y fue palabra de Yahweh segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Esta vez no se detuvo a preguntar ni a dudar, sino que obedeció sin vacilar. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonarle el mensaje: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Iba de una calle a la otra, dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros, hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Yahweh hizo penetrar el mensaje en todos los corazones, e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Y los hombres de Nínive creyeron a Yahweh y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor, mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, encumbrados y humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y se unían para elevar su clamor al Dios del cielo. Él les concedió su misericordia. Y vio Yahweh lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Yahweh y manifestó un orgullo jactancioso. Cuando Jonás conoció el propósito que Yahweh tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia del Altísimo. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Yahweh hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Preguntó al Altísimo: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví, huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Una vez más se dio a su inclinación a dudar, y una vez más fue abrumado por el desaliento, perdiendo de vista los intereses ajenos, y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad. Exclamó en su desconformidad: Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. El Altísimo preguntó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad,
e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Yahweh una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yahweh dio entonces a Jonás una lección objetiva. Preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Yahweh un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Nuevamente Yahweh habló a su profeta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Yahweh: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Yahweh al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar a aquella gran ciudad. Y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber procedido de Yahweh. Cumplió el propósito que Yahweh tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos, los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Clamaron a Yahweh en angustia, y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. Envió su palabra, y los curó, y los libró de su ruina. En las lecciones enseñadas por la profecía de Jonás, está la verdad que afirma que la gracia de Yahweh trae salvación a todos, que ciertamente no estaba limitada a los judíos, sino que había de ser revelada también entre los paganos. De manera que también a los gentiles ha dado Yahweh arrepentimiento para vida. Como Pedro, Jonás llegó a entender, a regañadientes, que Yahweh estaba listo para recibir de entre todas las naciones a los que se volviesen a él, refiriéndose a los hombres de Nínive, que respondieron a la exhortación de Jonás al arrepentimiento. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.